De hoy, buenas noches a todos, más que nada. La enseñanza de hoy nos habla mucho sobre cómo está nuestra vida de santidad, nuestra vida de comunión con el Espíritu Santo. Eh, hay un hombre en la palabra que ha sido referencia a una comunión tan poderosa con el Espíritu Santo que se le fue llamado el profeta de fuego, porque el fuego era símbolo de su ministerio, símbolo de las obras y milagros que él hacía. Si me ayudan, por favor, bueno, si lo buscan por ahí en Primera de Reyes, capítulo 15, no, perdón, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Era un tiempo en que el pueblo de Israel se había desviado, había estado lejos de la presencia de Dios, y sin embargo Dios había mandado a este profeta con este fin de levantar, ¿verdad?, el nombre de Dios y de a, convertir el corazón del pueblo, de regresar el corazón del pueblo a buscar la presencia de Dios. En Primera de Reyes 17 dice, entonces Elías Tisbita. Tisbita, que era de los moradores de Galad, le dijo a Acab, vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en los siguientes años, sino por mi palabra. ¿Cómo era conocido Elías? Elías era alguien aguerrido. Un tisbita era alguien del pueblo que era un pueblo aguerrido, un pueblo fuerte, un pueblo que se enfrentaba a diferentes situaciones. Y era un tisbita, era alguien que era tremendo en su manera de ser. Y se le presentó a un rey y le dijo, viva el Señor, ¿verdad?, en cuya presencia estoy. Qué importante es saber en dónde estamos y con quién estamos. Elías sabía con quién estaba, ¿verdad?, y dónde estaba. Dice, en cuya presencia estoy. En el Dios en cuya presencia estoy. ¿Qué seguridad tenía él? Como bien decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos de que nuestra vida está protegida en Dios, ¿no? ¿Qué tanto está segura y confiada nuestra vida en las manos de Dios? Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre dónde estamos. ¿Realmente estamos en la presencia de Dios? Tiene que ser nuestro primer anhelo. Hablar como habló Elías y decir, en cuya presencia estoy, ¿verdad? En el Dios en cuya presencia estoy. Y dijo algo que era impactante para ese tiempo. Dijo, no habrá lluvia, ¿verdad?, durante años, sino por mi palabra. O sea, quería decir, no habrá lluvia hasta que yo diga lo contrario, va a haber lluvia. Hasta que yo diga lo contrario, se va a revertir esto, hasta que yo lo diga. ¿Cuántas veces nosotros no decimos o hablamos cosas sin autoridad? O las decimos a la ligera. Aquí él hablaba con autoridad. Nosotros como varones debemos saber que nuestras palabras tienen autoridad. Cuando yo le hablo a mis hijas, cuando yo le hablo a mi esposa, cuando yo hablo a cada día, le doy un nombre, esa palabra trae autoridad. Muchas veces la hablamos a la ligera, muchas veces la hablamos sin pensar, pero nuestras palabras tienen autoridad. En la vida de Elías tenía una autoridad tan importante que aún la gente de alrededor, la gente que no buscaba a Dios, lo reconocía, porque adoraban a un Dios falso que se llamaba Baal, ¿verdad? Baal, este Dios que se le sacrificaba, se le derramaba sangre, se le ofrecían, ¿verdad?, sacrificios. Y eso era una costumbre que tenía el pueblo y desvió su corazón del verdadero Dios, del Dios de Israel. Más adelante, en Primera de Reyes 18, sucede que el pueblo de Israel estaba dudando si realmente era Dios o era Dios Baal o era Dios el Señor de Israel, Jehová.
ellos estaban dudando, como muchas veces ahorita estamos en este tiempo, a veces por las circunstancias viene esa inquietud, ¿verdad? Y se mueven los cimientos de nuestra vida, se mueven los cimientos de nuestra fe aún. Por eso Dios nos habla muy concretamente en este tiempo. El pueblo de Israel fue convocado al Monte Carmelo y ahí pusieron los profetas de Baal su sacrificio. Y aún ahí los retó Elías. Mira cómo era aguerrido Elías y decía, vamos a probar quién es el verdadero Dios, si Baal o el Señor o Jehová es Dios. Y les dijo, vamos a hacer unas competencias, tipo hexatlón, ¿verdad? Tipo, a ver quién llega primero. Y la idea era que el pueblo iba a elegir al Dios que respondiera el holocausto. ¿Y cómo lo iba a responder? A través del fuego, a través de esa presencia que iba a descender, ¿verdad? La presencia sobre el holocausto. Y dice entonces que les dijo, ustedes primero, ¿verdad? Como que dándoles la oportunidad. No los quiero opacar, así que les voy a dar la oportunidad. Y les dijo, bueno, preparen su holocausto, prepárenlo. Y dice que estuvieron desde la mañana preparando las actividades, empezaron a dar vueltas, a gritar. Algunos dicen que se sajaban el cuerpo, es decir, se cortaban como símbolo de sacrificio a este dios pagano. Y Elías, ¿verdad? Que en ese carácter tan aguerrido, él les gritaba, pues háblenle más fuerte, ¿no? Igual fue demandado, igual está dormido, ¿verdad? Y necesita ser despertado. O les gritaba, o tal vez está en el baño o va de camino, ¿no? Les empezó a decir, ¿no? Pero tal vez con cierto, este, Sarcasmo, ¿no? con sarcasmo, exactamente. Empezaba a decirle, ¿sabes qué? Pues grítenle más fuerte porque tal vez no va a contestar si la oración no es con fervor. Y así pasaron toda la mañana hasta el mediodía. Y entonces no hubo respuesta, ¿verdad? No hubo respuesta. Sin embargo, cuando le tocó a Elías, él preparó, ¿verdad? El ambiente para que descendiera la respuesta de Dios. Y vemos en Primera de Reyes 18, verso 30, se los leo, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y esto es algo que Dios nos dice. Primero que nada, Dios dice, acercaos a mí, acérquense a mí, acérquense cada uno de ustedes a mí. Lo primero en este tiempo de cuarentena, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, en alabanza, en tiempos de adoración. Por eso dice lo primero, acérquense a mí, acérquense. También lo podemos aplicar. Él era el profeta, era la representación de autoridad de Dios aquí en la tierra. Acerquémonos al liderazgo, acerquémonos entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Conectémonos a través de estos medios, que nos fortalezcamos. Lo más importante es unirnos. El enemigo vino a traer división, vino a romper la unidad, pero el Espíritu Santo trae armonía, trae unidad entre cada uno de nosotros para entonces traer una respuesta. Fíjate qué increíble. Dice, y todo el pueblo se acercó, ¿verdad? O sea, respondió. Y él, o sea, Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No podía haber respuesta de parte de Dios porque no estaba un altar arreglado, un altar listo. No había un altar a donde descendiera. Muchas veces queremos que Dios nos responda, que Dios responda nuestras oraciones, que Dios responda y que habite en medio de nuestra casa, pero no tenemos un altar donde Dios pueda descender. Y un altar no es que pongas unas tablas y pongas aquí, no, que arregles tu corazón, que pongas en orden esas piedras que se han quitado, que se han deslizado, esas áreas que nuestra vida ha deslizado y ha permitido otras cosas extrañas. Dice que Elías lo arregló el altar.
Y este es el segundo punto. Número 1, acerquémonos a Dios. Número 2, arreglemos el altar de nuestra familia, el altar de la oración, el altar de la pareja, el altar con los hijos, el tiempo de oración con los hijos. Debemos retomarlo. ¿Y con qué vamos a arreglar este altar? Con la unción que Dios nos da. Uno de los derramamientos de la sangre de Jesús fue cuando le atravesaron las manos, ¿verdad? Y cuando le atravesaron las manos, eso nos da autoridad y unción. Nos da autoridad, productividad y unción para realizar las cosas. ¿Cómo vamos a querer la provisión de nuestro hogar si no hacemos nada? ¿Cómo vamos a querer la unción para nuestra familia si no aplicamos la bendición sobre ellos? Es importante que nosotros tengamos la conciencia de que nuestras manos son para bendición. Muchas veces nuestra propia vida, nuestras propias manos destruyeron la familia, destruyeron el hogar, destruyeron el matrimonio. Pero también hoy Dios nos dice que a través de la sangre que brotó de sus manos, Él nos redime y nos da el poder de ser productivos, de tener autoridad y de tener la unción. Así que con esa sangre vamos a restaurar cada uno de nosotros el altar de nuestro hogar. Algunos dicen, es que yo no sé, yo no puedo, no tengo tiempo o por dónde empezar. Pues empieza con la oración. Con la oración es el principio para empezar a restaurar el altar. Porque si quieres ver respuesta, necesitamos restaurar el altar de Dios, a donde descienda. Porque si no lo restauramos, entonces no podremos ver esa respuesta de Dios. Amén. Entonces, número 2, restaurar el altar. Dice, y entonces tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Israel es un nombre muy particular. Es el que ha peleado con Dios y los hombres y ha vencido. Es un nombre de vencedor. Muchas veces nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos aislados, nos sentimos fuera de lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las circunstancias nos han rodeado y olvidamos el nombre que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Dijo aquí, tu nombre será Israel, ¿verdad? El nombre de vencedor. Él nos ha dado la autoridad para vencer. Dice, y edificó el 32, con la piedra un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en cual cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Aquí dice que preparó, en Primera de Reyes 18, verso 32, dice que él preparó, ¿verdad?, la zanja de tal manera que hubiera la capacidad para derramar agua. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, que es una revelación. Lo que Dios da no es para desperdiciarse. Lo que Dios da es para que sea usado de bendición. Por eso Dios me mostraba que es esa zanja. Sí se le fue vertida agua, pero ¿para qué? Para que contuviera, para tener nuestro corazón preparado para lo que Dios nos va a dar. Tenemos que estar preparados para lo que Dios nos va a dar y poderlo usar para bendición. Dice que se cortó la leña. La leña es el símbolo de la cruz del Calvario. Es el símbolo del sacrificio de Jesús. Es el símbolo del sacrificio de Jesús en esa hermosa cruz donde Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Y el animal que fue sacrificado, pues también no somos nosotros. No que nos digamos animales, ¿verdad? Sino que seamos ese sacrificio vivo delante de Dios. A veces queremos que Dios dé una respuesta, que Dios dé su paso, que Dios dé su bendición, que dé su brazo a torcer y nosotros no queremos a veces dar nada. Pero yo te digo que es importante que nosotros demos este paso de fe y de obediencia y entonces veremos cómo Dios trae una respuesta pronta de autoridad sobre nuestras vidas. El 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho esto. Fíjate cómo clamó a Dios, pero de una manera muy particular. Lo reclamó diciendo Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pocas veces en la palabra se ha traducido de esta manera. Siempre se traduce Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La mayoría de veces. Pero en esta ocasión lo dijo muy claro, de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque entonces nos dice que nosotros ya somos una nueva criatura, ya somos restaurados, somos del nuevo pacto. Y ahí es donde Dios va a traer la respuesta para nuestra vida. Y por eso dice que entonces respondió Jehová, ¿verdad? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua que estaba en la zanja fue consumida. Y fíjate cómo Dios cuando trae respuesta va a quitar todo aquello que te está estorbando. Todo aquello que ha sido difícil para ti, en el sacrificio Dios va a traer una respuesta. Tal vez hay cosas en tu casa, pecados ocultos, pecados que te han sido difíciles dejar. En el sacrificio Dios va a traer la respuesta. En el sacrificio, en el fuego de su presencia, Dios va a consumir eso. Dice que va a consumir con todo. Y entonces el pueblo va a conocer que Dios es el Señor de esta nación. En este tiempo que estamos encerrados, que estamos en casa, es importante que cada uno de nosotros estemos preparados, porque cuando descienda el fuego, yo estoy seguro que para este Pentecostés que se celebra a finales de mayo, principios de junio, que es la siguiente semana, este fin de semana, que se anuncia, ¿verdad? Que algunos ya vamos a poder salir, en otras partes del mundo también se ha agilizado tantas cosas. Yo sé que es algo profético, porque en el Pentecostés es donde el Espíritu se derrama con fuego. Y es donde viene la segunda y la última, es algo bien importante, la segunda y la última gran cosecha de los tiempos. Es donde la gente va a conocer de Dios porque va a haber un fuego como hubo en el día de Pentecostés cuando los discípulos esperaron la promesa de Dios. Porque los discípulos estaban reunidos no porque, créanme, no estaban esperando la promesa, algunos ya se les había olvidado, estaban ahí para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la celebración después de la Pascua, esperando la primer cosecha. Sin embargo, ahí en ese tiempo es donde Dios mandó a su Espíritu Santo y repartió el poder y la unción del Espíritu Santo. Y yo creo que este tiempo que viene un tiempo del Espíritu Santo, donde veremos, tú vas a salir a la calle y vas a decir algo tan sencillo como Dios te ama y la gente va a caer convertida, ¿verdad? Rendida a los pies de Dios. Y es donde lo vamos a ver. Y dice entonces que descendió el fuego y todo el pueblo volteó su corazón a Dios. Y persiguieron, dice, persiguieron en otra versión, pusieron en fuga a los profetas de Baal, los corretearon hasta destruirlos. Y termino con esto. Dios nos da la autoridad para ahuyentar, para perseguir a nuestros enemigos. Ese pecado que has estado cargando, esa situación de temor, de desánimo, porque lo sé, ha venido el desánimo a muchas casas, a muchos pensamientos, ese desánimo que te ha venido persiguiendo, en el nombre de Jesús, va a venir la presencia de Dios y tú lo vas a ahuyentar. No vas a tener temor de que tus hijos estén bien, no tendrás temor de que tu casa esté bien, porque el Señor hará huir a esos enemigos. Pero necesitamos, varones, redimir, restaurar y preparar el altar. No va a haber respuesta si no hay un altar restaurado. No va a haber respuesta si no hay un altar donde la presencia de Dios desciende. Amén. Y esto es algo con lo que les quiero dejar. Cada uno de nosotros podemos reavivar la llama que Jesús nos ha dejado. Y termino con esto. Lucas 4:40. Rápidamente. Lucas 4:40.
¿Estamos locos, Lucas? No, estamos alegres, ¿verdad? Estamos gozosos. Lucas 4:40 dice, es algo hermoso, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, o sea, los traían a Jesús, los presentaban a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y yo declaro esto, que nuestras manos son bendecidas por la sangre que fue derramada a causa de los clavos que atravesaron las manos de Jesús. Mi vida es de bendición para mi familia. Yo puedo bendecir a mi familia y puedo bendecir a los que me rodean. Amén. Y así como Jesús ponía las manos y oraba por ellos, yo declaro que cada uno de nosotros levantaremos manos de bendición y veremos milagros sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Oremos. Señor Jesús, gracias. Te doy por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Yo declaro, Dios, que hoy tú nos has acercado a ti. Nos has puesto, Señor, como profetas, como siervos del Dios Altísimo. Y declaramos, Dios, que nos acercamos a ti, que restauramos con estas manos, Señor, que tal vez algún día destruyeron, que tal vez algún día hicieron daño. Con estas mismas manos, Señor, tomando la unción de la sangre de Jesús, que fue derramada en esa cruz a causa de los clavos que atravesaron sus manos, esa sangre que brotó, hoy yo tomo la autoridad, el poder, la unción y la productividad para bendecir mi hogar. Y declaro, Dios, que cada uno toma esta autoridad y la aplica a su vida. Gracias te doy, Señor. Yo declaro provisión, bendición, sanidad en cada área de sus vidas. Sanidad emocional, espiritual, física. Espiritualmente, Señor, yo declaro, Dios, que esta palabra llega hasta ellos, los traspasa, Dios, y sana su vida, su corazón y su mente. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús a ti oramos. Amén y amén. Muy bien. Qué hermosa palabra. Amén. Gracias.